ustedes que el Estado debe crear, definir y garantizar derechos para los y las jóvenes? ¿Sí? Si acordamos sobre este punto, posiblemente se puedan desplegar un conjunto de preguntas que tengan que ver, por ejemplo, con si el Estado debe garantizar y crear primero derechos políticos, y no solamente crearlos, sino ver cómo estos derechos políticos se pueden hacer efectivos. O en otros términos, si el Estado puede y cómo puede enseñarnos a participar. La participación juvenil se convirtió en un tema muy importante de la agenda política y social en Argentina, por lo menos en los últimos 5 años. Se han hecho diferentes acciones desde el Estado, se han creado organismos, legislaciones, políticas públicas y se ha promovido especialmente que sean los jóvenes quienes ingresen a trabajar en el Estado. Quisiera mencionar algunos ejemplos. En el año 2012 se dio un importante debate público acerca del llamado voto joven, es decir, una propuesta que finalmente se aprobó que tenía que ver con bajar la edad para ejercer el voto de los 18 años, cuando es obligatorio votar en Argentina, a los 16 años. Esta ley finalmente se sancionó y los jóvenes de 16 años pueden votar de manera optativa. Un año después se sancionó otra ley, la Ley de Centros de Estudiantes. Posiblemente aquí todos sepan qué es un centro de estudiantes. En principio es una organización que reúne estudiantes de nivel secundario, universitario, de gestión pública o privada, que lo que va a proponer es hacer distinto tipo de actividades. Son distintos estos centros estudiantiles. Algunos organizan jornadas culturales, hay otros que pueden organizar incluso protestas o vincularse con espacios político-partidarios. Aunque la tradición de la organización estudiantil en Argentina tiene una larga data, la ley permitió allanar un camino, permitió consolidar los centros de estudiantes como órganos democráticos, frente a lo cual las autoridades no podían ofrecer alguna resistencia cuando los jóvenes querían organizarse. Por otro lado, en la Universidad de Buenos Aires hicimos una investigación sobre políticas públicas de juventudes, hicimos un relevamiento de casi 160 políticas públicas y cuando empezamos a ver de qué eran estas políticas, nos llamó mucho la atención advertir que casi 1 de cada 4 políticas públicas de juventud, el 23% más puntualmente, tenía entre sus principales objetivos promover la participación de los y las jóvenes en términos sociales y políticos. Lo más llamativo no era solo que estas políticas tenían tanta importancia, sino que le seguían otras políticas tal vez mucho más clásicas en materia de juventudes, como lo son, por ejemplo, la inclusión y el acceso social a derechos o la inclusión y la terminalidad educativa. Ahora bien, la pregunta que seguramente todos ustedes estén haciendo es, ¿qué son estas políticas públicas participativas? A la luz de esta revisión general, quisiera sistematizar algunos de los puntos que permiten entenderlas. En primer lugar, se trata de políticas públicas que van a proponer trabajar con jóvenes que son estudiantes secundarios. Es decir, que tienen una condición de estudiantes, pero además las políticas públicas van a poner el foco en el trabajo en la escuela, es decir, en el ámbito estudiantil. Además, se trata de políticas en las cuales el Estado va a proponer ofrecerles a los y las estudiantes herramientas, saberes, conocimientos que propicien la construcción de espacios organizativos. Pueden ser centros de estudiantes, cooperativas, mutuales, distintas formas de organización. Y en este sentido es interesante ver el perfil que tienen tanto los trabajadores estatales vinculados con estas políticas como los funcionarios, que en general han tenido este tipo de experiencias participativas. Es decir, que su rol en estas políticas no tiene que ver solamente con saber trabajar en el Estado, sino también con saber participar. Otro rasgo interesante de estas políticas públicas es que el vínculo con el Estado se va a resolver en talleres, encuentros, donde el Estado va a participar de estas estrategias de conformación de espacios de organización estudiantil. Estos rasgos son bien generales, pero permiten dar una aproximación general a las políticas públicas y nos permiten pensar en algunas de las fortalezas, pero también de sus debilidades. Para poder seguir con el argumento me voy a centrar en una política pública en particular que se creó antes de la Ley de Centros de Estudiantes que proponía acompañar la formación o la consolidación de los centros estudiantiles. Bien, lo que me interesa mostrar a la luz del análisis de esta política pública en particular es cuáles son los límites que va a encontrar esta idea de que el Estado promueva la participación. Fundamentalmente tratando de desgranar
cuáles son los distintos sentidos sobre qué es participar que se van a poner en juego en estas políticas públicas. Voy a empezar por uno de los actores, por los funcionarios. Son los funcionarios aquellos que definen en general que una política pública se va a crear, cuál va a ser su lineamiento, cómo se va a llevar adelante. La valoración que hacen los funcionarios sobre esta política pública en particular está muy fuertemente relacionada con su evaluación biográfica respecto de cuando ellos mismos fueron jóvenes. Fueron jóvenes en un contexto muy particular en la Argentina que tuvo que ver con la última dictadura militar, cuando ser joven, tener pelo largo, caminar en grupos de jóvenes y ni hablar tener participación política era objeto de detenciones ilegales o incluso de desapariciones forzadas. Por eso, para estos funcionarios, que haya un Estado de Derecho que les ofrezca la posibilidad de organizarse va a ser visto como un valor. Ahora bien, ¿cómo leen los jóvenes estos discursos de los funcionarios? Primeramente los van a ver como discursos adultos, es decir, discursos extemporáneos, que no los terminan de interpelar del todo y sobre todas las cosas van a ver en el modelo de centros de estudiantes un modelo normativo. Los y las jóvenes en la escuela se organizan de una multiplicidad de maneras que de ningún modo se agota en la forma del centro de estudiantes. Ahora bien, hay otros actores en juego. Están, por ejemplo, los trabajadores, los talleristas, los que están lidiando cotidianamente con los y las jóvenes en el espacio de conformación de los centros de estudiantes. Son un poco más jóvenes de edad, tienen más o menos entre 30 y 40 años, y la evaluación que hacen de estas políticas públicas también tiene que ver con sus propias biografías. Ellos fueron jóvenes, estuvieron en la escuela secundaria en la década del 90, momento en que se dio el máximo auge del neoliberalismo en Argentina. Y en este contexto, la idea de participar estaba lejos de tomar al Estado como un lugar deseado o valorado. La participación se planteaba por fuera o inclusive en contra del Estado. Por eso, estos trabajadores lo que van a hacer es valorar que el Estado les ofrezca herramientas organizativas a los y a las jóvenes. Ahora bien, ¿qué pasa con estos jóvenes que son finalmente para quienes son diseñadas y pensadas estas políticas públicas? Obviamente que las valoraciones son diferentes, no hay una única valoración acerca de estas políticas públicas. Voy a tratar de ilustrar estas distintas posiciones que van a tomar a partir de los resultados de una encuesta que aplicamos en estos talleres de centros de estudiantes. Y me interesaba mostrar con ustedes en el primero de los encuentros que se realizó en la provincia de Misiones en el año 2012. Lo que notábamos era que el 80% de los jóvenes que asistieron a este encuentro iban a escuelas en las que ya había centros estudiantiles. Y además, el 75% ya participaban de esos centros de estudiantes. Ahora bien, cuando nosotros les preguntábamos si lo que ellos hacían cuando participaban era política, el 68% sostenía que participar era una cosa y hacer política era otra. En otro encuentro que se realizó en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Pergamino, en el año 2013, volvimos a aplicar esta encuesta. Y ahí nos encontramos con que el porcentaje de jóvenes que iban a escuelas que ya tenían centros de estudiantes era un poco menor, era del 67%. Y también era menor la participación en esos centros estudiantiles, del 64%. Ahora bien, cuando nosotros les preguntábamos qué era lo que ellos hacían cuando participaban, decían que hacían política. Pero cuando decían que hacían política, no asociaban esta participación política al ámbito escolar, a la escuela, sino a su vinculación con otro tipo de organizaciones juveniles que están por fuera del ámbito escolar. Quisiera relatar una tercera situación que se produjo en uno de los talleres en los cuales la tallerista estaba proponiendo en una reunión en ronda con estos distintos jóvenes qué era un centro de estudiantes, para qué servía, cómo los habían conformado en los casos que esto había sucedido. Y uno de los jóvenes, Juan Manuel, levantó la mano e interpeló a la tallerista y le preguntó: ¿y por qué el Estado tiene que venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que organizarnos? Me resulta interesante reponer estos distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque todos estos actores estarían igualmente convencidos en el valor que tienen los derechos políticos para los y las jóvenes. Ahora bien, estas distintas valoraciones respecto de qué es
participar, nos enfrentan frente a la situación de evaluar cómo estas políticas públicas pueden ser más o menos efectivas. Así, participar para algunos puede tener que ver con la existencia de un Estado de Derecho que garantiza derechos políticos para los y las jóvenes. Para otros puede tener que ver con un Estado que confiere herramientas y que se basa en la propia experiencia participativa de sus trabajadores. Y también puede suceder que para estos jóvenes, estos discursos, vistos como discursos adultocéntricos, no los terminen de interpelar del todo. Lo cual no quiere decir que ellos no participan. Como vimos recién, participan y mucho, pero los sentidos que le imprimen a la idea de participar parecen ser otros. Para terminar, quisiera tratar de plantear dos situaciones, dos dilemas que me parece que nos ofrece el análisis de estas políticas públicas participativas. En primer lugar, ¿es posible pensar una desadultización del Estado? ¿Cómo hacer para que el Estado establezca nuevos diálogos, nuevas relaciones que permitan evitar este proceso de adaptación que tienen incluso los jóvenes que empiezan a trabajar y a ser parte del Estado? Y otro interrogante que se abre es otro, pero es complementario con el anterior, es de qué manera podemos pensar la desestatalización de las políticas públicas. Es decir, no se trata de pensar sin el Estado, sino en todo caso de pensar cómo podemos hacer para que las políticas públicas puedan ir más allá del Estado. Y digo esto porque en la coyuntura argentina actual se ha convertido en una cuestión central. Si anteriormente la participación política de los jóvenes formó parte de una agenda política y pública muy importantemente, lo que empezamos a encontrar ahora, frente al cambio de gestión de gobierno actual, es que esta política, esta impronta, esta agenda, dejó de tener esa vigencia. Entonces, pensar las políticas públicas más allá del Estado nos va a permitir pensar cómo hacer para que estos derechos políticos se puedan sostener y ejercer de manera sostenida a lo largo del tiempo. Se trataría entonces de pensar con el Estado, pero más allá del Estado, y me parece que esta cuestión se vuelve central tanto para los propios gestores de las políticas públicas, como también para los y las jóvenes, puesto que en definitiva de lo que se trata y lo que está en juego es su derecho a participar. Muchas gracias.